Muy buenos días, mis amigos. Bienvenidos a su programa Frente a Frente, como cada mañana a través de su televisora regional Mira TV, Canal 9 de Inter. Junto al colega José Martínez Natera vamos a estar comentando, analizando y entrevistando a los personajes que hacen la noticia y la historia también el día de hoy. Hoy es miércoles 7 de agosto del año 2019. Apunten ahí nuestras redes sociales, la cuenta de Twitter de Martínez Natera es @entrefuegosmtv, la del programa Frente a Frente 9 y mi cuenta personal es @JairCuba. También puedes seguirnos a través de nuestro canal YouTube, Jairo Cuba, y también vamos a recordarle a muchas personas que este programa es repetido todos los días a las 9 de la noche. Así que bienvenidos a la referencia informativa de cada mañana en los Altos Mirandinos. Bueno, gran repercusión, José, el tema de las nuevas sanciones que ha puesto en vigencia el gobierno americano. Tuvo una reacción ayer por parte del presidente de la República, que ofreció también unas declaraciones a medios extranjeros. Y por otro lado, en respuesta a eso, la primera respuesta de carácter, digamos, efectista, ha sido la convocatoria para el día de hoy de una marcha en protesta de estas nuevas sanciones. Muy delicada la circunstancia, José, que se vive en el país con relación a esto. Yo tengo alguna opinión, pero primero quisiera el saludo tuyo y también tus comentarios al respecto. Muy buenos días, José, ¿cómo estás? Buen día, Jairo. Buen día, amigas y amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. Efectivamente, continúa siendo noticiosa, por supuesto, la decisión tomada por el gobierno de los Estados Unidos con respecto a la implementación de nuevas sanciones. Sanciones de carácter económico y, vamos a decir, sanciones en términos generales que, por supuesto, afectan a nuestro país. La reacción por parte del gobierno nacional era lógico que esto tuviera que suceder. El presidente Maduro y también el canciller de la República, Jorge Arriaza, fueron enfáticos en el día de ayer, no solamente en desconocer este tipo de sanciones, sino el de solicitar el apoyo de los países aliados en los actuales momentos para hacerle frente a esta situación. Manifestó el canciller Arriaza, entre otras cosas, que estas sanciones tienen que ver con lo que va a suceder en el país en cuanto a la falta de alimentos y también de medicina, que afectaría la salud de los venezolanos, la alimentación y así por consiguiente otras cosas más. Pero es que este problema que tenemos de medicina y problema de alimentos está sucediendo mucho antes de estas sanciones, no solamente de estas, sino de las anteriores también. Son unos cuantos años que tenemos con este problema. Pero bueno, es lógico que el gobierno haya reaccionado como reaccionó en el día de ayer. Bien, José, vamos a hacer también la salvedad de que, de acuerdo a lo que tenemos entendido y a lo que se nos ha informado, estas sanciones eximen la compra de alimentos y medicina. De manera que, si eso es cierto, ese no es un argumento válido. Y suscribo lo que tú dices. Esto no es nuevo. Esto no es nuevo. El gobierno tiene 5 o 6 años hablando de una guerra económica que al final la guerra económica yo la puedo deducir a la inversa, porque la guerra económica fue del gobierno contra el sector productivo y lamentablemente el sector productivo ha caído en un receso impresionante. De verdad que a veces uno se pregunta cómo funciona el país. Con relación a las sanciones, José, obviamente esto va a traer una honda repercusión negativa en Venezuela. Primero porque Venezuela tiene una política económica absolutamente errada previo a todas estas sanciones. Una conducta que no le ha permitido desarrollar su esquema tal como lo planteó. ¿Cuántos modelos económicos conocemos? ¿Cuántos ministros del área económica conocemos? Y ninguno ha sido realmente eficaz con esto. Un país que tiene severos problemas, que no produce absolutamente nada, que usted ve en las cadenas de televisión inaugurando empresas productivas, inaugurando, haciendo alegorías
al sector agrícola, que uno nunca lo palpa y lo ve. Un país en esas circunstancias, con un dólar descontrolado totalmente, un país donde no hay dinero efectivo, un país donde no se usan las monedas, creo que es el único país del mundo donde no se usan las monedas, un país de verdad en un completo desorden. Esta circunstancia viene a agravar más aún la situación que tenemos. Ahora bien, esto yo creo que se la está poniendo chiquita tanto al gobierno como a la oposición. Y me refiero por lo siguiente, acuérdate que hay una mesa de diálogo, el gobierno inmediatamente ha saltado y ha dicho que esto violenta parte de los acuerdos que se habían adelantado. Sí, pero por el otro lado está la circunstancia de que el gobierno sigue ganando tiempo y no termina de acordar. Por un lado la oposición dice, no, es que no vamos a dialogar si Maduro no entrega la cabeza. Bueno, eso no existe. Eso no existe y lo hemos dicho. Y los políticos que están sentados allí, los negociadores que están sentados ahí, lo saben, ¿verdad? Lo saben. En lo personal me parece que es más conducente un acuerdo por parte que concluya finalmente en el término de un año con unas elecciones generales. Ahora bien, este tema de las presiones, de las sanciones, no son otra cosa que presiones para ver si el gobierno logra acordar por lo menos la primera fase de lo que está ocurriendo. El Grupo de Lima ayer se pronunció también, José. Sí, ayer hubo un pronunciamiento del Grupo de Lima al respecto. Yo tengo que decir lo siguiente, John Bolton ha sido como bastante enfático en esto, ¿no? Pero a mi manera de ver hay una gran contradicción entre lo que se pregona por parte de la vocería del gobierno de los Estados Unidos y lo que se está haciendo con respecto a estas conversaciones en Barbados. En la vocería de los Estados Unidos ayer manifestaron de que, bueno, se le acabó el tiempo al presidente Nicolás Maduro. Que, por otra parte, no hay por qué continuar con ningún diálogo. Que el diálogo ya se acabó, que no existe el diálogo. Eso lo dice la vocería de los Estados Unidos. Pero, por otra parte, entonces los representantes de Guaidó están sentados en una mesa en Barbados, en un diálogo. Entonces, ¿quién entiende estas cosas? Acabas de decir algo que a mí me parece que es muy cierto. Ejercer presión para ver si se llegan a algunos acuerdos en torno a algunas medidas para que se adelanten las cosas. Bueno, ok. Bueno, esto podría ser así. Sí, pero sí. Mientras tanto la situación la mantenemos igualita en el país. Yo no lo interpreto así lo de Bolton. Yo no interpreto así lo de Bolton, que el diálogo se acabó. Eso lo dijo. Sino que, sí, pero no lo interpreto así, no estoy diciendo que no lo dijo. Yo no lo interpreto de esa manera. Yo lo interpreto como una presión extrema. Ya llegamos al final del llegadero, por decirlo de alguna manera. Ahora, cuando tú dices que hay contradicciones, que Bolton dice una cosa y pasa otra cosa, y hasta el mismo Donald Trump ha dicho otras cosas, bueno, en Venezuela lo tienes también. El presidente Maduro dice una cosa y Diosdado Cabello dice otra. ¿Qué es esto? La nueva política, José, la nueva política del micrófono. Porque en los Estados Unidos, que yo sepa, las vocerías son unilaterales. Que yo sepa, ¿no? Ahora bien, llegamos al llegadero, es lo que está diciendo usted, que es lo que se está buscando, José, acuerdos definitivos, que en definitiva haya un anuncio sobre la nueva elección del Consejo Nacional Electoral, porque las elecciones, José, de Parlamento, se negocien o no se negocien, hay que hacerlas el próximo año. Y si esto sigue corriendo, esas van. Entonces trata de arreglar el tema del CNE. Y si esto sigue corriendo, se van a convocar elecciones con el mismo CNE, porque al gobierno al final no le importa, ya lo hizo el 20 de mayo, ya eligió una Asamblea Nacional Constituyente que carece de legitimidad y no le va a importar. Y de nuevo la oposición va a bajar los brazos porque aquí lamentablemente se ha hecho una campaña para desmotivar el voto. Sí, bueno, lo que pasa es que como dice el gobierno hay varias oposiciones, ¿no? Sí, bueno, ok, ya tú la viste, el 20 de mayo participó una de esas oposiciones y quienes creemos en el voto fuimos a votar. Bien, hoy vamos a tener una importante conversación con un buen amigo. Vamos a hablar con el historiador Héctor Acosta, ha sido nuestro invitado para la mañana de hoy, con él importantes temas.
Héctor, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿Ah? José, ¿cómo estás tú? Buenos días, Oye, Buenos días, Pedro. Héctor, tú has escuchado ya la introducción a este programa, ¿no? Sí, muy interesante las distintas, los distintos enfoques que ustedes presentan. Veo que siempre opuestos, como dice el título del Bueno, programa. no, pero también coincidimos también muchas cosas, ¿no? Yo pienso que coinciden más que lo de diferir. Creo que hay más coincidencia. Mira, esta es una situación bastante compleja. Ustedes hablaron de las sanciones, del tipo de sanciones, de la reunión de Lima, se refirieron a la reunión de Lima, pero más que el Grupo de Lima es la conferencia internacional sobre la democracia que Así se es. efectuó ayer en Lima, 59 convocada países, por el Grupo de Lima. convocada por el Grupo de Lima. Allí Estados Unidos presentó las decisiones tomadas con anterioridad, el día anterior, y yo pienso que eso es parte del juego de presiones que el mundo libre ejerce sobre Miraflores. Hay un incremento en las presiones, se coinciden o se incrementan, en términos de incrementar, en el sentido de que se han venido haciendo restricciones por parte de Miraflores del uso de activos de Venezuela en el exterior. Y de acuerdo a lo que dice el texto de la decisión tomada por el gobierno de Trump, es que la única entidad que puede manejar los activos de Venezuela es la Asamblea Nacional, en nombre de su presidente, Juan Guaidó, que ejerce de presidente encargado. Entonces, allí hay un tira y encoge, diríamos, pero también hay una decisión de estos países. Cuando se habla de cuando el Arriaza dice que va a hablar con sus aliados son muy pocos. Y no son aliados que dentro del mundo occidental tengan músculo. Rusia no tiene músculo como para sustituir. No se puede decir como ocurría en los tiempos de la Guerra Fría, que ante unas decisiones como estas, en el caso cubano, saltó allí porque estaba detrás la URSS, y estaba la Guerra Fría. Este no es un contexto de Guerra Fría. O sea, tú no puedes ir a un mundo distinto. Y observo que un aspecto que tiene estas sanciones es la relación con terceros. Estados Unidos, al igual que el Imperio Romano, hace que sus decisiones sean urbi et orbi, sean para dentro y fuera de su país. ¿Por qué? Bueno, porque es la gran potencia hegemónica, es la principal potencia del mundo. Tiene todas las transacciones financieras pasan por Nueva York. O sea, tú no puedes hacer una transacción, tú no puedes comercializar con un país que está sancionado sin exponerte a que tu banca quede afuera del sistema financiero internacional. Entonces, si un aspecto tiene las decisiones, estas últimas sanciones, es eso, es la universalización de la sanción. Es ir ahora contra aquellos países que han sostenido el régimen dictatorial. Entonces, eso es un aspecto que no es solamente, pues no se debe, pienso yo, es que las sanciones de Estados Unidos, es las sanciones del mundo libre contra el régimen de Maduro. Pero, Héctor, indudablemente que tiene que haber una gran preocupación por parte del gobierno con respecto a estas sanciones. Y lo que han manifestado los representantes del gobierno, que las sanciones van a tener una gran repercusión en la parte alimentaria y en la parte de la salud, ¿no? Que son dos aspectos fundamentales. Ahora bien, realmente el país se va a ver afectado, todo el país con esto, porque mira, la situación que se está viviendo es sumamente crítica en materia de salud y en materia alimentaria, ¿no? Entonces, esto va a coadyuvar a que las cosas empeoren. Sí, me gusta peor el último verbo, empeorar. Sí, pues tú dices, el país se va a ver afectado. ¿Es que acaso estamos bien? ¿Acaso estamos en una situación normal? Tú lo dijiste al comienzo, la escasez proviene
de mucho antes de las primeras sanciones. Las sanciones fueron tomadas en agosto de 2018, pero Natera, nosotros teníamos escasez desde el año 15, se presentaban niveles de escasez. La inflación es de hace muchos años, hace mucho antes de la sanción. Entonces, escasez e hiperinflación han sido anteriores a las sanciones. ¿Qué puede ocurrir con estas últimas sanciones? Pueden ocurrir dos cosas, porque yo lo veo desde el punto de vista de la resolución de la situación planteada. ¿Qué significa esto? Que puede incrementarse, pero también puede ocurrir que en Miraflores se empiece a decir, mira, esto es insostenible, hay que buscar un mecanismo de entendimiento para buscarle una salida. Esto coincide con lo que está ocurriendo en Barbados, ojo. Eso no es que, no pienso que sea disociado entre lo que ocurre en Barbados y las presiones. Hay un juego de lado y lado. Ayer en la conferencia internacional sobre la democracia en Venezuela, efectuada en Lima, ratificó el apoyo al diálogo en Barbados. Y ahí la opinión que hizo Bolton, en el sentido de, pero bueno, es típico de la gran potencia. O sea, recuerda que Estados Unidos es un actor muy importante en el escenario internacional, puede decir eso, pero el que tiene en este momento la disposición y la soberanía de permanecer allí es tanto la gente de Maduro como del presidente encargado, Juan Guaidó. O sea, en eso hay que estar claro. La opinión de Bolton puede ser cualquier opinión, pero lo que es vinculante son las que tienen que ver tanto con Guaidó como con Maduro. Bien, amigas y amigos televidentes, estamos conversando con Héctor Acosta, historiador, y un hombre que conoce también muy bien la política nacional desde el punto de vista petrolero, porque estuviste trabajando algún tiempo también en la industria petrolera. No tuve asesor, pero asesor político, no petrolero. Bueno, fuiste asesor político, pero como asesor político maneja muy bien el tema también, ¿no? Bien, antes de seguir con Héctor, Jairo, yo sé que tú tienes una pregunta. No, tengo 100. Tienes varias para Héctor. Tengo que decir que desde ayer, Jairo, el teléfono prácticamente está colapsado con el problema del agua en los Altos Mirandinos. Sí. Y aquí en Montaña Alta ya tú estás viendo las colas en la clínica de gente desde el día de ayer recogiendo agua. Por cierto, o sea, usted ayer veló y enterró al comisario Henry Viva. Yo hice la advertencia. No, yo hice la advertencia antes de dar la noticia de que esto no estaba confirmado. Y creo que no está confirmado. No, en absoluto, en absoluto. Son matrices de opinión que comienzan a circular por las redes sociales. No sabemos con qué motivo, pero es también lamentable de que se utilice esto. No, y que se utilicen estas redes incluso sociales. Incluso hasta periodistas. Fíjate que hay, yo diría que las empresas que manejan estas cosas deben tener mucho cuidado con los denominados administradores. Que administradores agarran y se identifican y abren allí un grupo y resulta que ese grupo es para malponer a las personas, para acusarlas de hecho, para mandar cadenas, sí, para matarlos. Bueno, un día caramba, dice, no, que asesinaron a Coquito en Petare y pusieron la dirección y todo donde vivía Coquito, ¿no? Y resulta que Coquito estaba de muy buen humor ese día. Bueno, ¿y cuántas veces mataron a Simón Díaz? Hasta que, entonces ocurrió, pero es grave. Mira, José, con el tema del agua, ¿no? Sí, ya Montaña Alta está sufriendo. A mí me da de verdad, me produce, no digamos pena, sino indignación, chico. Ver personas de la tercera edad, vecinos de aquí, de Montaña Alta, desde muy tempranas horas, recogiendo agua. Ahora vamos a tener una excusa poderosa. La ruptura del tubo. No, ponla por encima, las sanciones. No. Por culpa de Donald Trump, Montaña Alta no tiene agua y se rompió el tubo. Bueno, mira, yo tengo por ahí algo que hablar hoy sobre eso, ¿no? Sobre esas sanciones y cómo actúan. Pero ayer me conseguí representantes, por ejemplo, de la calle de la Juventud de Matica Centro. El señor José Rodríguez, por cierto, saludos para él y para su esposa.
tenemos un mes y tanto sin agua. La gente del Encanto, que por cierto me llamaron ayer, tienen más de 2 meses, Jairo, sin agua. Hay Ahora, gente que tiene hasta 6 meses. gente que tiene Bueno, 4 que meses, lo han 6 denunciado meses. y ya lo vamos a ver Ah. en la mensajería. Mira, continuemos con Héctor Acosta. Héctor, tú tienes experiencia en todo esto. Ha pasado mucha agua debajo del puente. Has visto varios gobiernos, ¿no? Bueno, te tocó ver uno por 20 años, por lo menos lleva 20 años. Pero viste unos que terminaban a los 5 y empezaban otros. Bueno, en fin. ¿Qué crees tú que debe hacer el gobierno o qué va a hacer el gobierno más allá de que creo que estas sanciones van a intensificar también un poco la represión? Esa va a ser la respuesta del gobierno frente a la oposición, porque asumen que ha sido la oposición quien ha venido presionando. Pero lamentablemente, José, este conflicto venezolano está en manos de la comunidad internacional, que contraste y que para mí no es agradable. ¿Qué crees tú que debe hacer el gobierno, que no pasa por la renuncia del presidente ni por abdicar el poder? ¿Qué crees tú que tiene que hacer el gobierno frente a esta circunstancia, más allá de la marcha que van a hacer hoy y decirnos que todos los problemas que tenemos ahora obedecen a estas sanciones? Sí, mira, no hay duda que desde diciembre del año 17 la situación del país se ha deteriorado de manera acelerada. A finales de diciembre, a inicios de diciembre del año 17, se dieron las conversaciones en República Dominicana que se vislumbraban como una salida política a la crisis que estábamos viviendo. El desenlace lo sabemos todos. Hubo una patada en la mesa, se convocó a elecciones anticipadas, parte de los partidos que estaban en la mesa de conversaciones en República Dominicana fueron inhabilitados, se convocaron unas elecciones que no eran representativas, no fueron representativas, tú lo dijiste hace rato. Entonces se utilizó el voto de una manera que no legitimó sus resultados, no hubo una legitimación de sus resultados. Esa es una situación que está allí latente. Esa es la situación política que está latente. O sea, no fueron reconocidas esas elecciones. Lo sabemos, independientemente que un porcentaje de venezolanos haya ido a votar esperanzado, pero sabemos que no había disposición, porque el problema esencial es que no existe disposición a admitir la situación real, difícil, que los venezolanos estamos viviendo. Este es un elemento significativo. ¿Qué debe hacer el gobierno? Pues no debe reconocer que la situación nacional es muy crítica, que esos 4 millones de venezolanos que han huido del país no lo han hecho por turismo. Es una situación dramática, hay hambre, hay desnutrición, hay deterioro, el sistema educativo está en el suelo, el sistema de salud ni se diga. O sea, la gente está muriendo, chicos, técnicamente, y no literalmente, está muriendo de hambre y de falta de asistencia. Ante esa situación, pienso yo que la élite política y militar que está dirigiendo internamente al país debe sentarse con disposición a admitir que esta situación es insostenible. Sea lo que sea, tiene que sentarse, tiene que admitir que esto no se puede resolver con la represión. Eso es un elemento que tú me preguntas, ¿qué debe hacer? No debe sentar, debe admitir, lo primero que debe hacer es admitir que existe una situación absolutamente dramática para el país, que está haciendo daño en la actualidad y que sus consecuencias se van a proyectar en varias generaciones, porque la desnutrición no es una cosa de una generación, son varias las generaciones que se ven afectadas. Entonces, está la perspectiva de Barbados. Si en Barbados no hay disposición, si en Barbados no hay disposición a admitir eso, si cree que Barbados es una mera pérdida de tiempo, estamos mal. Estamos mal todos, pero especialmente está mal quien está sentado. Cuando toda la comunidad internacional, todo el país y parte de sus seguidores, porque vamos a estar claros, no están exentos del sufrimiento de lo que está pasando. Parte de sus seguidores, estos que están siendo convocados hoy, también están sintiendo los efectos de que no hay una solución política.
Y cuando estoy hablando de solución política, no me estoy refiriendo a una rendición incondicional, a una renuncia, de una entrega incondicional del poder. No, estoy hablando de decir, sentarse con la disposición de decir, sí, admitimos que esta situación es difícil, es dramática, vamos a buscar y tenemos voluntad para buscar una salida. Y obviamente por la imaginación y por la conveniencia y por la experiencia de los actores que allí están, seguramente va a aparecer unas fórmulas políticas que permitan salir de donde estamos. Estamos empantanados, chicos, como país. Estamos dramáticamente empantanados. Sí, fíjate, Héctor, bueno, tú has hecho un relato bien interesante, porque de eso rescato lo que acabas de decir. Bueno, no pasa por la renuncia, porque la renuncia es algo muy personal y sabemos que el gobierno desea mantenerse en el poder, pero al menos admitir que esta situación es dramática, de verdad. Todavía aquí han quedado ecos de un programa que hicimos con un dirigente aquí del PSUV que nos pintó un panorama que, más allá del discurso, yo creo que las cosas deben asumirse con la mayor sinceridad, y eso pasa a veces no solo con los dirigentes del gobierno, sino también de la oposición. Ahora bien, Héctor, pasemos al lado de la oposición. ¿La oposición se ha manejado correctamente con esto o también es responsable de esta crisis sostenida que ha tenido el país? No, mira, en las sociedades antiguas y modernas, la responsabilidad de la conducción corresponde al gobierno. ¿La oposición se ha manejado perfectamente bien? No creo. ¿Por qué? Bueno, porque la oposición es variopinta, tiene varios enfoques. Y lo otro, hay un aspecto que es muy importante, que es lo siguiente. Nosotros no tenemos un sistema político liberal. No tenemos un sistema político liberal. Aquí hay una circunstancia en la cual esto que puede llamarse oposición es muy influenciada por quien está en el poder. Ojo. ¿Por qué? Porque explica eso bien, por favor. Sí, porque yo desde el poder... Fíjate que Martín Anter inmediatamente saltó de la silla. No, porque es que desde el poder yo puedo incidir sobre la oposición. ¿Qué ocurre? Si yo tengo el poder y no tengo límites en el sentido de la represión, yo puedo tomar al vicepresidente de la Asamblea Nacional preso. Mira, y te estoy inhabilitando a un hombre, que es Edgar Zambrano, que no podemos considerar que Edgar Zambrano sea un extremista, porque nunca lo fue. Edgar Zambrano es extremista. Más bien fue un hombre de diálogo. De diálogo, y está preso. Entonces tú ves cómo desde la represión se inhabilita a dirigentes políticos que son puentes, porque Edgar Zambrano es puente. Entonces, pero algunos llaman esa posición, Héctor, de colaboracionista, el no, extremismo radical, ¿no? No, el colaboracionismo, que en estos días yo escribí un artículo sobre eso, porque la palabra, yo no la sé pronunciar en francés, es una palabra que tiene un origen en Francia, con motivo del gobierno de Vichy, el término colaboracionista lo incorpora la Real Academia Española a raíz del gobierno de Vichy. Bien, tenemos que hacer un corte, Héctor. No, pero te digo que el extremismo radical entonces llama a esas personas que están tratando de tender puentes que son colaboracionistas. No, sí, pero el extremismo radical no tiene vida. Bien, pero ves muy interesante esta conversa en la mañana de hoy con el historiador Héctor Acosta. Al regreso de esta pausa vamos a seguir explorando y sacándole cosas aquí a nuestro excelente invitado en la mañana de hoy. Ya venimos, mis amigos, en su programa Frente a Frente. Amigas y amigos televidentes, ya estamos de vuelta con ustedes en su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente, conversando en la mañana de hoy con el historiador Héctor Acosta. Pero vamos a darle salida a parte de la mensajería de texto que nos ha llegado hasta los actuales momentos. El gobierno y la oposición nos deben un dineral. Todos los activos y los pasivos que perdimos en esta pelea, por favor, que nos los paguen, ¿no? Nos deben un realero, dice aquí.
Denuncio a la alcaldesa de Los Teques. El personal del Liceo Miranda pagó el 13 de mayo ante el número de cuenta de Proveal la bolsa de 12.500 bolívares, de la cual no los han dado respuesta de la alcaldesa. Y dice que no sabe nada de eso y tenemos el depósito. No sabemos quién está, y dice que nadie da la cara, pero me gustaría saber también quién está haciendo esta denuncia. Si quiere no lo hago público, pero por lo menos tener el respaldo, ¿no? Bueno, buenos días. No nos queda otra que sacar a este gobierno corrupto y poner a otros doble corrupto, dice Víctor. Buenos días. 16 días sin agua ni gas en Maticabajo. ¿Hasta cuándo nos castigan? Bueno, buenos días, nos dicen aquí. Buenos días, todavía no hay agua. Es María Pérez, de 70 años. Mire que ustedes dijeron para una entrevista a la enfermera Ana Zambrano con los abuelos para que la ayuden con el material de apoyo, ¿no? Vamos a ver cuándo podemos traer a la enfermera Ana Zambrano. A ver. Buenos días, Jairo. Es de La Estrella, van 2 días sin intercable. Está fallando mucho. Bueno, las quejas son permanentes. Mil bendiciones. Es María Rodríguez para que felicite a la enfermera Ana Zambrano, que está colaborando y está haciendo gran labor con los abuelos. Bueno, tenemos pendiente reunirnos con... Bueno, para que un mensaje se lo agradezco realmente a la persona que lo envió. Buenos días, gracias a Dios, bien, mi amor, qué lindo eres, te pienso tanto. Bueno, gracias. Caramba. Gracias. ¿Ah? Como decía Carlito González, yo los he visto más viejos, más feos y se han casado. Sí. ¿Ah? Buenos días, existe una mamadera de cosas, bueno, ustedes saben, por parte de los autores políticos, mientras hay hambre, dolarización, venta indiscriminada de efectivo y mucha gente pasando trabajo. Buenos días, en la calle Villa Paredes, en La Matica, está el tubo principal de agua roto hace 4 meses, más el tiempo que teníamos sin agua Hidrocapital brilla por su ausencia. Auxilio. Buen día, ¿cómo estás? María Pérez, de 70 años, ya este mensaje pasó. Buenos días, amigos. Mientras se sienten solos o perder el tiempo, no habrá solución. Lo que está ganando terreno es una explosión social, lo dice el profesor Raúl Ferreira. Buen día, la invitación para el día 9, viernes, Días del Pueblo Indígena en contra de las invasiones. Me imagino que este mensaje es de Félix Rangel. Buenos días, otra vez sin señal de Inter en la calle, en la segunda calle Vargas, La Estrella, en Los Teques, Estado Miranda. Mira, se fue Inter nuevamente allí en el segundo callejón Vargas. Ese mensaje me llegó anoche. Pero fíjense bien, no solamente en el segundo callejón Vargas, es en muchas partes, sobre todo la gente del Pasto también, ¿no? Que no hay Inter. Pero hay algo muy grave. Ojo, voy a hacer esta denuncia porque en lo particular estoy obligado a hacerla. Inter está domiciliando pagos a través de diferentes entidades bancarias y particularmente Banesco, sin que haya sido autorizado por el usuario. Esto se llama estafa. Se está estafando al usuario. Son miles de casos que se reportan a través de Internet sobre esta situación irregular. Y en lo particular yo tengo que denunciar que he sido víctima de esta situación por parte de Intercabra. ¿Cómo lloran cuando les dan de su propia medicina? Años saqueando al pueblo y subiendo cada día los precios, pero no quieren pagar, que se vaya este gobierno, dicen. Bueno, no hay agua, tampoco hay gas. Insólito. Bueno, no hay gas. Ni no hay agua ni gas en Maticabajo. Mira, tampoco. aquí dicen, pero sí hay ventas de licores artesanales en el sector Zamora de José Manuel Álvarez. Bueno, es un Tengan emprendimiento. Mucho cuidado porque se Es un está muriendo, emprendimiento. se está muriendo mucha gente con esto de los licores artesanales. Porque la destilación tiene que... O alambique, ¿no? Sí, claro. Yo tengo un amigo que nos está viendo ahorita, que vive en Llano Alto, que hace eso, pero ¿Qué hace? él es de profesión químico. Entonces, pero yo de todas maneras no le pruebo los licores que hace. Pero no es el comandante Cobija. No, ese no vive en Llano Alto, ese vive en Los Judares. Bueno, está cerquita. Continuamos con Héctor Acosta. Héctor, tú eres historiador. Sí. Ese es tu fuerte, pues. Pero bueno, por supuesto el historiador se pasea con mucha soltura por el análisis político, porque el análisis político día a día está haciendo la historia. Al comienzo extra de cámaras tú hablabas que hoy se conmemora el día de la batalla de Carabobo. No, de Boyacá. De Boyacá, perdón, quise decir, por supuesto que de Carabobo no. Guardando las distancias, ¿hay alguna analogía de esta batalla de Boyacá
con la situación del país en este momento. ¿Qué pasó en esa batalla, Héctor? Sí, primero ¿Qué que pasó nada, en esa batalla? Y vamos a traer esa batalla luego al escenario. ¿Cuántos minutos nos quedan? Tiene, dele. ¿Me doy? Dele que son pasteles. Mira, la batalla de Boyacá es la batalla militar y política más importante obtenida por Bolívar a lo largo de su carrera militar. Fue lo que le permitió hacerse de una capital tan importante como es Bogotá. La batalla de Boyacá le abrió las puertas el 7 de agosto para que el 9 de agosto, 2 días después, entraba triunfante a Bogotá. El virrey huía, y toda la corte huía, dejó $500,000, no pudieron llevarse los españoles, y las fuerzas patriotas, cuando toman Bogotá, se encuentran con eso, con el tesoro, $500,000, imagínate en aquel momento. La batalla de Boyacá fue una acción sorpresiva del Ejército Libertador. ¿No? Ustedes han oído hablar de los llanos de la actual Colombia, Casanare. Ese es un corredor que de los llanos de Casanare, el Meta, el Arauca, el Orinoco. Ese es un corredor llanero que permitió al ejército de Simón Bolívar desplazarse desde Angostura, hoy Ciudad Bolívar, hasta Bogotá. ¿Con qué? Con el apoyo de 300 británicos, unos llaneros, y en Casanare lo esperaba Santander con sus guerrilleros, con sus jefes guerrilleros. Bueno, todo eso fue un ejército alrededor de 2.000 y pico de hombres, enfrentado al general Barreiro, que era el jefe de la primera división del ejército realista. Y hubo un enfrentamiento, digo sorpresivo, porque el jefe realista máximo era Pablo Morillo. Pablo Morillo se encontraba en Venezuela, pensaba que Bolívar eso nunca lo iba a hacer, en el sentido de llevar un ejército de llaneros a atravesar esa cordillera. Lo hizo, sorprendió a Morillo. Morillo nunca se esperó eso. Cuando intentó reaccionar Morillo ya era tarde. Y Bolívar tomó Bogotá, y a partir de la toma de Bogotá se hizo de una capital, de unos recursos. Recuerdan que el virreinato era muy rico en oro, y a partir del cual desarrolló después la batalla de Carabobo, que tú mencionaste, la batalla de Ayacucho, Junín y la independencia suramericana. Pero sin Boyacá no hay independencia. Eso es muy importante saberlo, y hoy se cumplen 200 años de eso. Y ninguna analogía con la situación actual. La analogía es la siguiente. Es una acción sorpresiva, es una acción... ¿Por qué es una acción sorpresiva y es una acción política? Aunque es militar, es política. ¿Por qué? La población de Boyacá y de Bogotá esperaba al Ejército Libertador. 3 meses antes, Jairo, por Bolívar nadie daba un céntimo. Se consideraba que el régimen español estaba consolidado. Esto es importante. No había problema interno. Pablo Morillo había logrado pacificar el virreinato y la capitanía general. Aquí no había problema. 7.000 muertos que cuentan los españoles contra las fuerzas patriotas en el periodo que va del 16 al 19. ¿Qué analogía hay? Hay la analogía siguiente. La posición de Bolívar es lo que se conoce como la posición extrema. La posición extrema, extremista, lo llamamos extremismo, porque la posición de extremista de Bolívar se expresó inicialmente con el decreto de guerra-muerte en el año 13. Y tanto en la Nueva Granada, hoy Colombia, como en Venezuela, la tesis era la negociación. Esperar que el movimiento liberal, los liberales en España, en la península, se impusieran y lograran hacer en las Cortes de Cádiz los cambios que permitieran la autonomía de estas provincias. Eso no ocurrió. Esa era la tesis negociadora, la tesis intermedia, la tesis pacífica. Eso no ocurrió. Por el contrario, el Fernando VII envió un ejército expedicionario en el año 15 al frente de Pablo Morillo, que, como he dicho, pacificó, entre comillas, a estas tierras, hasta que hubo la respuesta militar encabezada por Bolívar, que hace 200 años logró ser exitosa en Boyacá. En política no hay nada definido
cuando hay situaciones de ilegales, pues había una tiranía por parte del régimen español que fue aprovechado por los patriotas militar y políticamente. Esa diría yo que es parte de esa analogía que pudiéramos decir. Héctor, entonces a Morillo le falló lo que él pensaba que podía realizarse, ¿no? Le falló en el análisis, en la lectura adecuada. No. Mira, en política, recuerda lo siguiente, la acción militar es un complemento de la acción política. La acción militar no es autónoma. La acción política, ¿por qué? Porque es una acción dirigida a mantener, a conquistar o a sostener el poder. ¿Quién sería el Morillo actual? El Morillo actual. No sé quién sería el Morillo actual. Bueno, regresando al año 2019, ¿Tú sabes quién fue el Morillo esas son las travesuras de Martínez Natera, ¿no? Regresando al año 2019, Héctor, ya expusiste lo que tú crees que debe hacer el gobierno. ¿Qué debe hacer la oposición frente a esta circunstancia donde han pasado 20 años y no ha podido revertir la situación política ni electoral? ¿Qué debe hacer la oposición? ¿Y cuáles, en todo caso, analiza Héctor Acosta, han sido los principales errores cometidos? Porque los hay, de hecho los hay. Sí, mira, lo primero que debe hacer la oposición es mantener un clima dentro de su fila, un clima unitario, lo más unitario posible. Una frase que la voy a tomar de Pompeyo Márquez, es la unidad posible, la mayor cantidad de venezolanos comprometidos con el cambio o con la restitución de la democracia. Porque yo en esta lectura a mí no me queda duda de lo siguiente. Yo veo la dicotomía entre democracia y dictadura, entre instituciones viables, liberales, democráticas, surgidas del voto popular, y lo otro. En lo otro cabe todo, pues la anarquía, la improvisación, la ilegalidad, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la principal dicotomía. Y en eso, lo que tú dices, la oposición, yo entiendo como las fuerzas democráticas que luchan por la restitución de ese orden institucional, de la restitución de los servicios, de las políticas económicas, de la restitución de una moneda que nos permita vivir de nuestros sueldos. Es decir, no lo hablo en el sentido genérico de los grandes principios de la democracia, no, lo hablo en el sentido de que es más fácil para la conquista social, y eso lo demuestra la humanidad, que los sistemas políticos surgidos del voto son más ventajosos que los surgidos de situaciones ilegales, de fuerza. ¿Por qué? Porque te generan estas situaciones de fuerza, te generan esta inestabilidad, esta incertidumbre, esta lucha incesante por el poder. Tú ves a sociedades como las nórdicas, en las cuales la política no ocupa el principal lugar de interés. O sea, el principal interés lo ocupa el estudio, el trabajo, como debe corresponder. Los venezolanos tenemos derecho a restituir un clima de armonía, de democracia, un clima en el cual las voluntades puedan sumarse. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué debe hacer la oposición? La oposición debe seguir luchando por alcanzar una unidad más amplia, dar la sensación de esa unidad, hacer todos los esfuerzos posibles por mantener la esperanza. La esperanza es muy importante. La población no debe perder la esperanza. Nosotros no podemos perder la esperanza. El país no se ha perdido. Han sido significativamente 20 años de atraso. Tú ves en el sistema educativo, en la salud, falta de medicinas básicas, población que ni siquiera ha sido vacunada, la población huyendo, en fin, una cantidad de elementos calamitosos. Pero no se puede perder la esperanza. ¿La oposición ha cometido errores? Ha cometido errores, pero más errores han cometido quienes persisten en mantenerse en el poder, independientemente de que la gran mayoría no están con ellos. Bien, Héctor, conversamos con Héctor Acosta, historiador y analista político. Héctor, fíjate un detalle, ¿no?
El gobierno crea una matriz de opinión o intentó crearla, no sé si se consolidó realmente porque no hemos hecho estudios técnicos al respecto, pero los voceros del gobierno sí se expresan, de las oposiciones, por supuesto. Esto tiene que ver con las distintas ópticas de ver la situación actual del país. Ahora bien, yo quisiera un análisis, Héctor, sobre el conglomerado de propuestas, y aquí las hemos oído todas, y todas las hemos respetado. Hay quienes creen en el referéndum consultivo, con diferentes aristas, por ejemplo, Gustavo Márquez, que estuvo aquí el día lunes, y yo le dije, mira, pero esto va a llevar mucho tiempo, y dice, no, si se acuerda, en la mesa no, y se actúa. Pero hay otras versiones que dicen, bueno, si yo hago un referéndum y lo pierdo, después voy a perder el gobierno, o viceversa. Sea la posición de María Corina Machado, una posición extrema, pero hay que oírla también. La posición que tiene Juan Guaidó, en fin, ¿cuál es la salida de todo esto? Si se puede hacer una mezcla respetando cada opinión. Yo sé que es muy difícil, pero ¿cuál crees tú que es la salida? Bueno, mira, aquí yo siempre me amparaba en el hecho de que los historiadores estudiamos el pasado y no el presente, y no hacemos proyecciones. Tú me pides que haga una proyección o cuál sería la posible salida. Mira lo siguiente. También me pides que haga una especie de, esto que está hoy muy de moda, que es la infografía, un cuadro de una infografía sobre el... Eso permite dilucidar los análisis en torno. Claro. Mira, lo fundamental, el grueso de la oposición, entiendo yo, está alrededor de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque es la surgida del último proceso legítimo del voto. Yo creo que esa es una representación de todos los venezolanos que es reconocida por buena parte de la comunidad internacional. Eso es un elemento muy importante. El segundo elemento está en Miraflores. Y bueno, vamos a estar claros. Miraflores, Fuerte Tribuno. Entonces, si no existe, insisto en esto, si no existe disposición a admitir por parte de Miraflores, Fuerte Tribuno, la situación dramática que en el país existe, si no hay disposición a buscar una salida a la dramática situación nacional, es inútil pensar en referéndum consultivo, revocatorio, etcétera. ¿Por qué? Porque pudiera ocurrir que entusiasmas a una población, le permite crearle sueños, expectativas, y luego no se cumplen. O sea, si no existe esa disposición, Jairo, no está. Entonces, ¿qué se debe hacer? Por eso es que yo pienso en el juego de las presiones. Se hacen las presiones precisamente para que ella, lo que llamaba militar austríaco, un charechico que me olvidé. Sí, el que habla de la prolongación de lo militar como parte de lo político, pues. Entonces, tú observas que lo que se busca aquí con las presiones es torcer la voluntad de quienes ven la situación como una situación que, aunque es insostenible, piensan que la pueden remediar, pueden perpetuarse en el poder independientemente de lo que está pasando. Entonces, visto esto, estos dos principales actores, la Asamblea Nacional y Miraflores, Fuerte Tribuno, pasemos al resto. Yo creo que hay Jairo y José, una situación mayoritaria alrededor de la Asamblea Nacional, o sea, tanto interna como externamente. Después hay otros sectores. Hay los sectores que, porque en esto yo debo hacer una aclaratoria. Yo en política yo veo la política como un ejercicio de imaginación y de conveniencia, no de atadura. Yo no puedo decir, la solución es la electoral a rajatabla. Yo no me puedo comprometer que la posición es, la única tesis mía, por decir algo, es la electoral. Entonces me ato a lo electoral y hago campaña a la electoral, y el que no está de acuerdo con lo electoral lo combato, y ahí paso mi tiempo todas las 24 horas peleando porque yo digo que la solución es la electoral. El otro, la solución es la intervención militar, y hago de eso la bandera, mi única bandera, la intervención militar, y el que no esté de acuerdo con la intervención militar está contra mí. Eso no es política, chicos, ni una cosa ni la otra es política.
política es imaginación, política es conveniencia, política es coyuntura, política es crear escenarios, La palabra lo dice todo. Crear escenarios. ¿Cómo se crean los escenarios? ¿Dónde se crean los escenarios? Los escenarios se crean en la mente, en la imaginación. ¿Cómo se crean en la realidad? Por el liderazgo, por la fuerza política. Tú empujas con tu liderazgo, con tu inteligencia, con tu imaginación, esa coyuntura y creas la coyuntura que permite que el escenario que tú inicialmente creaste en la mente lo llevas a la realidad, lo llevas a la práctica. Por eso es que se habla en política de escenario. Entonces, si yo estoy atado a un solo punto de vista, el electoral o la intervención militar, y no veo otro, sino eso, o sea, como si fuera una especie de gringola, que no me permiten ver otras coyunturas, estoy mal. Por eso es que ese tipo de posiciones rígidas de un solo planteamiento no caben y no es política. Política es, insisto, imaginación, crear escenarios. ¿Qué puede pasar en Venezuela? Mira, lo mejor que debe pasar en Venezuela es un cambio. Lo mejor que puede pasar en Venezuela es que exista de parte de quienes insisten en mantenerse a todo trance en el poder, en que admita la situación dramática de los venezolanos. Y de parte de la oposición entender también que hay que abrirse a distintas alternativas, Jairo. O sea, uno no puede estar con una sola tesis. Entonces, aquí no sé si te responde la pregunta. No, excelente. En el sentido de que yo no soy hombre de pensar que en la política. ¿Por qué? Te voy a poner un caso. Yo pensaba en estos días acerca de Roma. De Roma y de los emperadores. La familia de Julio César, de Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, en ese orden. Bueno, ¿quién hubiese pensado que a Calígula lo mató la guardia pretoriana? Su guardia. A Claudio lo envenenó su sobrina esposa. A Nerón incendió Roma. Ellos no podían decir, antes ocurrió, porque la historia anterior a ese imperio no era una historia rica en acontecimientos. 2000 años después tenemos que ha ocurrido cualquier cantidad de cosas y de salidas inesperadas de gobernantes. O sea, por eso, porque es que la historia te enseña. ¿Qué te enseña la historia? Te enseña cambio, te enseña de que no hay una sola opción para salir de coyuntura, que el ser humano, a diferencia de los otros animales, es creativo, busca y por el conocimiento se busca de inventar fórmulas de salida que son juegos de la imaginación, el conocimiento y la creatividad. Bueno, lo entendí también en la clase, que los reto a que me haga un examen y seguro le saco 20. ¿Ah? Esas son las clases que a mí me gustan. Bueno, muy bien, muy bien. Mira, por aquí ya como estamos finalizando el espacio, buenos días, saludos, que Dios me los bendiga siempre. A los dos, la señora Carmen desde la Simón Bolívar. Hablando de la Simón Bolívar, yo estuve ayer conversando con gente de la Simón Bolívar. También suegra viendo el programa. No tienen agua. No tienen agua. ¿Cómo se llama suegra? Yolanda Bernal. Yolanda Bernal, un saludo. Tienen todos los días. Y tienen serios problemas también con los teléfonos. Atención, amigos de la CanTV, allí en la organización Simón Bolívar, particularmente en la gente del bloque 12. Usted va ahorita para allá. Más tarde. Sí, más tarde. Héctor, ¿tú crees que continuará la mesa en Barbados? Sí, yo creo que sí. Que mañana comienzan otra vez. Sí, yo creo que sí, y creo que deben intensificarse las presiones. Bueno, está ocurriendo. Y yo abrigo cierta esperanza en Barbados. ¿Eres optimista? Yo soy moderadamente optimista. Es la palabra más Está precisa. actuando como político ahorita. Fíjate lo que te digo. Bueno, lo acaba de decir, la política es imaginación, es coyuntura. Pero la política es crear también, escenario. Lo dije bien, profesor. Lo dije bien. Yo le puedo añadir a eso, Héctor, que la política también es libertad. La política es libertad de acción, la política es libertad de pensamiento, la política es una forma de comportamiento que tú haces. No me llevas a lo siguiente. En regímenes autoritarios,
la política es distinta a los regímenes Pero liberales. esa es otra cosa, tú le estás poniendo el ¿Ves? añadido de los regímenes autoritarios, pero Sí, la política en términos generales. no, pues que así es. En los regímenes parlamentarios, liberales, etcétera, hay la libertad de acción, Acción, claro. mientras que en los regímenes autoritarios tú tienes que imaginarte cómo hacer la política, porque no tienes la libertad que tiene Mira, el por otro aquí te sistema. preguntan rápidamente, dicen, excelente programa, 8 días sin agua en los Altos por la incapacidad del régimen, el pueblo no levanta la voz. ¿Qué pasa, licenciado Acosta? ¿Será el miedo o el paterrorismo del mismo? No, chicos, no, el miedo es parte de los regímenes autoritarios. Los regímenes autoritarios, voy a poner el caso de Serbia, el caso sirio, pues, bueno, mira, y sobrevivió. ¿Nos parecemos así ahorita? No Ok, nos parecemos así. continúa entonces. Entonces, Gaddafi. O sea que yo estuve en Gaddafi contactado por la gente que luego derrocó a Gaddafi. Contactado aquí en Venezuela y me invitaron a Libia y estuvimos conversando sobre los planes que ellos tenían. Y Gaddafi parecía eterno y se derrumbó. Es decir, Morillo hace 200 años parecía eterno y se derrumbó. Es que es eso, ¿vale? Es la imaginación humana. Por eso es que uno no puede atarse a... Mira, todos los regímenes autoritarios han caído. No. Todos los regímenes autoritarios han sobrevivido. No. Es decir, ¿por qué? Porque hay coyunturas específicas que determinan los hechos. Muy bien. Bueno, excelente programa hemos realizado en la mañana de hoy con nuestro invitado Héctor Acosta y le vamos a renovar una nueva invitación porque esto va a ir por series, por parte, porque de verdad que este análisis creo que nos ha nutrido mucho, creo que pone en el escenario la realidad de las cosas, no hay que sesgarse con una sola posición, ni gobierno ni oposición, en la búsqueda de una salida, porque al final de cuentas aquí lo importante es el país y los venezolanos. Lo otro es coyuntural. ¿Lo dije bien, profesor? Bueno, Bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la Héctor, invitación. Y ojalá tengamos oportunidad de retomar el programa Caballo de Troya aquí en la televisora. Bueno, déjame pensarlo. Un programa pequeño, corto, no con la extensión que tenía antes, pero sí es posible. Claro que sí. Hay muchos caballos de Troya. Siempre. Bien, amigas y amigos televidentes, de esta manera le ponemos punto final a su espacio de opinión, de información y de entrevista frente a frente. La invitación para mañana, cuando a partir de las 7 de la mañana estaremos con un programa similar. Que pasen todas y todos, feliz día. Cuídense mucho, que los queremos vivos. Hasta mañana.